Bien, estábamos en la clase anterior estudiando pues estimación por intervalos y veíamos un método para construir intervalos de confianza que se llama el método de la variable pivote. Definíamos una variable pivote Q sub X como una variable aleatoria. Esa Q sub X, Q sub X es una variable pivote si cumple dos condiciones. Si cumple dos condiciones. Primera condición es que la primera condición es Q sub X depende de teta y de la muestra. Y segunda condición, la distribución de probabilidad de Q sub X no depende de teta, donde teta es el parámetro que se quiere estimar. Cuando una variable aleatoria cumple con esas dos condiciones, entonces se dice que esa es una variable pivote. Una variable pivote. Damos un ejemplo que es típico, es esta variable, x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. En el caso normal, nótese que esta variable que le vamos a llamar acá z depende de la muestra y de mu. Bueno, en este caso, aquí asumimos que el sigma es conocido, ¿no? El sigma es conocido. Sigma es conocido. Nótese que esta es una variable aleatoria que depende de la muestra y de mu. Y además, sabemos que esta variable aleatoria sigue una distribución normal de media 0 y varianza 1. Nótese que esto no depende, la distribución como tal, la distribución no depende de mu. No depende de mu. Por lo tanto, esta variable aleatoria z, definida de esa manera, es una variable pivote, en este caso, para estimar a mu. Bien, eso, bueno, eso lo veíamos la clase pasada. Bueno, ¿y cómo es que es el método de la variable pivote? Bueno, una vez tú tienes a Q sub X una variable pivote, recuerda que la distribución de Q sub X no depende del parámetro que se va a estimar. Entonces yo lo que hago es que me consigo un A y un B de tal manera que se verifique que la probabilidad de que Q sub X esté entre ese A y ese B sea igual al nivel de confianza que quiero para el intervalo. Ese A y ese B debe poderse hallar a partir de la distribución de Q sub X. Q sub X, recuerde que tiene una distribución que no depende del parámetro que se va a estimar, por lo tanto, es posible hallar esos cuantiles, A y B son cuantiles,
de la distribución de Q sub X. Adicionalmente, bueno, ¿de qué manera lo hallamos? Bueno, ahí estuvimos viendo alguna posibilidad para hallar a A y a B. En términos generales, la idea es que si yo tengo aquí, no sé, vamos a dibujar una función aquí. Por acá está, vamos a suponer que esta es la distribución de, acá está Q sub X y esta es la función de densidad de Q sub X. Entonces la idea es conseguir un A y un B de tal manera que aquí esté 1 menos alfa en el centro entre A y B. Es decir, que Q sub X está entre A y B con una probabilidad de 1 menos alfa. Bueno, una vez se obtiene ese A y ese B, que pues son cuantiles, que deben poderse obtener a partir de la distribución de Q sub X, entonces hacemos lo siguiente. Recuerde que esta Q sub X, recuerde que Q sub X depende, está en función de teta y está en función de la muestra, ¿no? Entonces, una vez se conocen a A y a B, que se hallan mediante la distribución de Q sub X, lo que hacemos es que empezamos a hacer operaciones ahí dentro y transformamos dentro de esos paréntesis de probabilidad, hacemos transformaciones que me conduzcan a través de eventos equivalentes. Eso significa que la probabilidad no se va a ver afectada. Yo hago transformaciones a través de eventos equivalentes hasta que logre aislar al parámetro que voy a estimar. En el centro me queda teta y bueno, y en los extremos me va a quedar me van a quedar las dos estadísticas que van a ser, que van a darme los límites del intervalo de confianza. Bien. Eso fue, y bueno, hicimos unos ejemplos, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Bien, hoy vamos a mirar, siguiendo el texto guía que estamos estudiando, vamos a mirar este ejemplo que si yo fuera el autor de este libro, yo no pondría esto como un ejemplo, sino que lo pondría como una sección, ¿sí? Porque me parece importante esta parte. El autor lo pone como un ejemplo, bueno, yo lo pondría como una sección adicional del libro. Lo que nos da este ejemplo es un método para uno encontrar una variable pivote en general para cuando la distribución de probabilidad de la población de donde se está extrayendo la muestra para estimar al parámetro teta es continua. Ojo que esto solo funciona para distribuciones continuas, es decir, la población objeto de estudio tiene una distribución que es continua. Se llama el método de la variable pivote general. Entonces, mire lo que dice. Si X es una variable aleatoria con función de distribución f sub X de X teta, cuidado muchachos, continua la función de distribución. Es continua. Dice, entonces, yo me armo una nueva variable aleatoria, Y, igual a la distribución de esa población. Mire que es evaluada en X, pero nótese que aquí la están evaluando en X mayúscula, mientras que acá está X minúscula. Con esto
me están haciendo énfasis, con esto me están haciendo énfasis en que esto va a ser una variable aleatoria, porque está en términos de X mayúscula, que es una variable aleatoria. ¿Ya? Mire que yo armo me armo una variable aleatoria a partir de la función de distribución de la población de donde se extrae la muestra. Por ejemplo, mire, en el caso uniforme, vamos a hacerlo aquí, mire, vamos a hacerlo aquí. Suponga que X tiene distribución uniforme en el intervalo AB. ¿Sí? Recordemos que la función de distribución de X evaluada en X minúscula es X menos A sobre B menos A, indicadora AB X, ¿no? Esa es la función de distribución de una uniforme en AB. Sí, creo que está bien. Bien, lo que está diciendo allá con esto que está resaltado en amarillo aquí, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Nos construimos una variable aleatoria Y de esta forma. ¿Ves? Y igual a X. Nótese que aquí este X es minúscula. El X es minúscula. ¿Sí? Y acá estoy poniendo una variable aleatoria, o sea, una mayúscula. X menos A sobre B menos A. ¿Ya? Esa es una nueva variable aleatoria construida a partir de la función de distribución, en este caso de una uniforme. ¿Ya? A eso se refiere eso allá. Por ejemplo, en el caso exponencial, supongamos que X tiene distribución exponencial de parámetro teta. ¿Sí? Recordemos que la función de distribución de X evaluada en X minúscula es 1 menos E a la menos teta X, ¿no? Recordemos eso. Bien, entonces, lo que me están diciendo acá con esto de construir una variable aleatoria Y a partir de la distribución, lo que me están diciendo ahí, en aquel caso particular, en este caso particular, lo que me están diciendo es constrúyete una nueva variable aleatoria Y igual a esta función de distribución, 1 menos E a la menos teta, pero por X mayúscula. Esa nueva variable aleatoria Y, construida a partir de la distribución, en este caso de la distribución exponencial. Acá, en el caso de la distribución uniforme. Nótese que esta es una variable aleatoria. Esta es una variable aleatoria. ¿Ya? Y esto es una variable aleatoria. Construida a partir de la función de distribución de la población. Bien, entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá? ¿Eso para qué? Esa nueva variable aleatoria tiene distribución uniforme en el intervalo 0, 1. O sea, esta variable aleatoria construida de esa manera, esa variable aleatoria, tiene distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Es decir, que esto, sin miedo, usted puede decir, esto tiene distribución uniforme 0, 1. Y sin miedo, usted puede decir, esta nueva variable aleatoria que yo he construido aquí tiene distribución uniforme en el intervalo 0, 1.
Ese resultado es un teorema famoso en probabilidad. Bueno, aquí no lo demuestra. De hecho, no es difícil la demostración de eso. Yo la tengo por ahí en un archivito pequeño. Una vez en este curso, pues la hice y la tengo por ahí escrita. La demostración de eso no es difícil. Ese resultado recibe un nombre, tiene nombre propio. Se llama este hecho de que esta variable aleatoria construida de esta manera tiene distribución uniforme en 0, 1, eso recibe el nombre de el teorema de la transformación integral, se llama eso. Se llama teorema de la transformación integral. Lo que dice ese teorema es eso que estás diciendo ahí. Si tú te armas una variable aleatoria igual a la función de distribución de una variable continua, ¿sí?, evaluada, pero no en X minúscula, sino en X mayúscula, o sea, en la variable aleatoria X mayúscula, esa nueva variable aleatoria tiene una distribución uniforme en el intervalo 0. Bien, se llama teorema de la transformación integral. Bien, entonces mire lo que dice acá. Siendo X1, X2 hasta Xn una muestra aleatoria de una población con una distribución f de x, f sub x de x, continua, insisto en eso, continua, entonces, mire, esta U sub i construida de esta forma, mire, construida de esa forma, U sub i igual a la distribución de la población evaluada en XY. Recuerde, XY es una variable aleatoria en la muestra, en la variable, son los elementos de la muestra aleatoria. Mire que I varía desde 1 hasta N, es decir, yo evalúo la distribución de la población en X1, evalúo la distribución de la población en X2, y así sucesivamente. Y ahí yo lo que tengo es una serie de variables aleatorias con distribución uniforme en 0, 1, que es lo que dice el teorema de la transformación integral. Recuerde, cada vez que tú construyes una variable aleatoria de esa forma, entonces esta variable aleatoria ya sabemos por el teorema de la transformación integral que tiene distribución uniforme en el intervalo 0, 1, y eso lo hacemos para cada i desde 1 hasta n, donde n es el tamaño de la muestra. Es decir, que yo ahí voy a tener a U sub 1 uniforme en 0, 1, a U sub 2 uniforme en 0, 2, a U sub 3 uniforme en 0, 3, y así sucesivamente. Bien, es decir, en términos de este ejemplo acá, por ejemplo, si yo tuviera una muestra aleatoria, vamos a hacerlo con este. Si yo tengo entonces, si yo tuviera una muestra aleatoria X1, X2 hasta Xn, una muestra aleatoria de tamaño n, de esa distribución exponencial, entonces yo lo que están diciendo allá es que yo me voy a construir la variable U sub 1, igual a que a 1 menos e a la menos teta por X1. Es decir, la distribución evaluada en el primer elemento de la muestra, ¿no? Recuerde, el teorema de transformación integral te garantiza que esto tiene distribución uniforme en 0, 1. Me construyo a U sub 2 igual a 1 menos e a la menos teta por X2. Y esto también tiene distribución uniforme en 0, 1. Y así sucesivamente, muchachos, me construyo la U sub n igual a 1 menos e a la menos teta por xn. Y esto también tiene distribución uniforme en 0, 1. Eso es lo que estamos diciendo allá. Es decir, me construyo U sub i igual a la distribución de esa población, que debe ser continua, evaluada en cada uno de los XY elementos de la muestra aleatoria. Bien, regresamos. Entonces mire lo que dice ahora.
Si yo le tomo logaritmo natural a esos usui y lo presido del signo menos, entonces ahí estoy construyendo una variable aleatoria que aquí le llaman R sub i. R sub i igual a menos el logaritmo natural de esos U sub i que acabo de construir de esa forma. Y lo que me dice es que ese menos logaritmo natural de los U sub i tiene distribución exponencial 0, 1. Listo. Eso es lo que hacen aquí, demostrar eso. Es decir, el hecho de que si tú le tomas menos logaritmo natural a U sub i, eso tiene distribución exponencial 0,1. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. Vamos a abrir otra hojita aquí. Entonces, mire, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que intenta ahí demostrar este señor? Mire. Lo que tenemos es que ha construido a RI igual a menos logaritmo natural de U sub i. Recuerde, ese U sub i es la distribución de la población evaluada en X y teta, ¿no? Que recuerde que tiene distribución uniforme 0,1 por el teorema de la transformación integral. Listo. Lo que necesitamos demostrar es que esa RI, definida de esa manera, tiene distribución exponencial de parámetro 1. Entonces vamos a hacerlo mediante la función de distribución. Entonces, mire, la probabilidad de que esa RI sea menor que un R es igual a la probabilidad de, ¿qué es R? ¿Qué es RI? Es menos logaritmo natural de U sub i menor o igual que R. Bien. Yo acá puedo tomar, bueno, primero puedo multiplicar todo por menos 1 y me cambia la desigualdad, o sea que esto es igual a la probabilidad de que logaritmo natural de U sub i sea mayor o igual que menos R. Ahí lo que hice fue multiplicar todo por menos 1. Ahora voy a tomar exponencial a cada lado. Ahí dentro, o sea, tener eso es equivalente a tener probabilidad de exponencial del logaritmo natural de U sub i. Como la función exponencial es una función estrictamente creciente, esto, la desigualdad se mantiene y esto sería mayor o igual que exponencial de menos R de menos R. Mayor o igual que exponencial de menos R. Bien. Ahora, pero recuerde que exponencial y logaritmo natural son inversas. O sea que esto me da la probabilidad de que exponencial del logaritmo natural de los U sub i es precisamente U sub i mayor o igual que exponencial de menos R. Exponencial de menos R. Bueno, aquí hay un pasito antes que me lo estoy saltando. De un momentico. No, ahí está bien. Ahí va bien, sí. Ahí va bien. Ahí va bien. Exponencial de menos R. O sea, E a la menos R.
Acá lo tiene escrito como E a la menos 0. Es lo mismo. El E a la menos 0. E a la menos 0. Listo. Mire, mire que esto está hacia arriba. Entonces esto lo puedo expresar yo como 1 menos la probabilidad de que U sub I sea menor o igual que E a la menos R. Pero recuerde que U sub I es una uniforme en 0, 1. Es una uniforme en 0, 1. Y la distribución uniforme en 0, 1 tiene como función de distribución la idéntica. La idéntica. Recuerde, vamos a hacerlo acá, vea. Vamos a hacerlo acá. Si X tiene distribución uniforme 0, 1, la F mayúscula de X es igual a X. Eso es lo que me refiero de que tiene la idéntica como función de distribución. O sea, es la misma X. La F mayúscula en X es igual a X. Bien, entonces mire que aquí, como esa U sub I es una uniforme en 0, 1, entonces tenemos que esto es 1 menos la F mayúscula de U sub I evaluada en E a la menos R. Pero como U sub I es uniforme, esa F mayúscula en U sub I es lo mismo que ella está tomando, o sea, es la función, es la idéntica. Entonces aquí nos queda 1 menos E a la menos R. Si usted mira con detalle esto que acabamos de encontrar aquí y recuerda la función de distribución de un exponencial, se dará cuenta que recordemos cositas que si X tiene distribución exponencial de parámetro teta, entonces su distribución es precisamente 1 menos E a la menos teta X. ¿Sí? No se le olvide eso. Entonces, nótese que aquí lo que estoy obteniendo es que esto que está acá, que es la F mayúscula de RI, es precisamente, mire, tiene la forma de una exponencial. O sea que, mire, F mayúscula de RI evaluada en R, que es precisamente esa probabilidad con que arranqué allá. La probabilidad de que RI sea menor que R es igual a 1 menos E a la menos R. ¿Qué concluyo de aquí? Que RI tiene una distribución exponencial de parámetro menos 1. Recuerde que aquí iría el teta, ¿no? Pero teta, perdón, 1, porque menos hace parte de la fórmula, ¿no? Ahí va el menos teta R, menos teta por R. En este caso el teta es 1. O sea, tiene distribución exponencial de parámetro 1. Exponencial 1. O sea, RI tiene exponencial de parámetro 1. Eso es lo que demuestra este señor acá. Ahí está. Luego RI aquí tiene distribución exponencial 1. Listo. Ahora me definen a Q sub X, la variable pivote, ahora sí, viene la variable pivote, como la suma de esos RI. Recuerden, ¿qué son los RI? Son menos logaritmo natural de U sub I. ¿Y qué son los U sub I? La función de distribución de la población. Entonces, miren, Q sub X igual a la suma de los RI igual a la suma de menos logaritmo natural de la distribución. Recuerde una cosa, yo creo que aquí lo vamos a demostrar, pero de eso hemos venido hablando hace rato incluso,
empezando el curso, hablamos de eso, de que cuando tú tienes exponenciales independientes, la suma de ellas es gamma. Cuando tenemos exponenciales independientes, la suma es gamma. Precisamente eso es lo que se va a tratar de demostrar aquí. Mire. Entonces dice, esa Q sub X, que va a ser nuestra variable pivote, tomada como la suma de los RI. Recuerde, esos RI son menos el logaritmo natural de los U sub I, menos el logaritmo natural de, y los U sub I son precisamente la función de distribución evaluada en los XY. Esa variable aleatoria tiene una distribución gamma de parámetro N1. Bien, ahora, ¿por qué? Por esto. Entonces, aquí se usa la función generadora de momentos. Se usa la función generadora de momentos. La función generadora de momentos de Q sub X, recuerde que por definición es el valor esperado de E a la T por Q sub X, por definición. Ese es el valor esperado de E a la T y recuerde, esa Q sub X es la suma de los RI. Esto es lo mismo que E, el valor esperado de, aquí lo que hacen es expandir esa suma y escribirlo como el producto de potencias de igual base. Nótese que es, lo que hace aquí es, mejor dicho, es este producto de potencias de igual base, dejamos la misma base E, que es esta, y se suman los exponentes que son los RI multiplicados por T. El T se factoriza y obtenemos esto. Es decir, que de esto pasamos acá. De esto pasamos acá. Bien, mire, y ahora recuerde, como los RI son igual a los U sub I, ojo, perdón, a menos el logaritmo, recuerde, los RI son igual a menos el logaritmo natural de los U sub I. Con esos U sub I igual a la distribución de la población evaluada en XY teta. Nótese que estos XY, por ser de la muestra aleatoria, ellos son independientes, ¿no? XY es independiente de XJ para todo I distinto de J. Es decir, que los U sub I serían independientes y por lo tanto los RI serían independientes. Entonces, el valor esperado de ese producto vendría siendo el producto de los valores esperados. Eso es debido a la independencia de los RI. Cuidado con eso. Debido a la independencia de los RI. Bien, y como recuerde que los RI acabamos de demostrar que estos RI tienen distribución exponencial de parámetro 1. Eso fue lo que acabamos de demostrar ahora. Entonces nos buscamos la función generadora de momentos de una exponencial de parámetro 1. Recuerde que, ahora, ¿por qué buscamos la función generadora de momentos? Porque mire, esto que está aquí es precisamente la función generadora de momentos de R1 evaluado en T. Esta es la función generadora de momentos de R2 evaluado en T y así sucesivamente. Entonces aquí tengo la función generadora de momentos de R1 por la función generadora de momentos de R2 por la función generadora de momentos de Rn. Pero ojo, Rn en los RI son exponenciales de parámetro 1. La función generadora de momentos de una exponencial de parámetro 1 es precisamente 1 sobre 1 menos t. Esa es la función generadora de momentos de una exponencial de parámetro 1. Por lo tanto, eso es lo que hacemos aquí. Mire, aquí la función generadora de momentos de esa Q sub X es precisamente el producto de las funciones generadoras de momentos de los RI. ¿Ah? Pero
Pero esta función generadora de momentos de los RI es precisamente esto. Es simplemente mirar las tablas que tenemos y encontrará usted que esa es la función generadora de momentos de una exponencial de parámetro 1. Listo, y eso está multiplicado n veces, entonces esto sería ese 1 sobre 1 menos t elevado a la n. Si tú buscas en las tablas de las funciones generadoras de momentos, esta es precisamente la función generadora de momentos de una gama. ¿De qué parámetro? De parámetro n y 1. Parámetro n y 1. El n, 1. Bien. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que esa Q sub X tiene una distribución gamma de parámetro n y 1. Nótese que por ningún lado aparece el teta, el parámetro de la distribución, no aparece por ningún lado. Entonces, esa Q sub X clasifica como variable pivote, porque recuerde, se necesita que dependa de la muestra y del parámetro. Eso es precisamente lo que hace ella. Mire que aquí, mire cómo está definida Q sub X como menos el logaritmo natural de la distribución de la población, la suma de menos el logaritmo natural de la distribución evaluada en los x, y teta. Es decir, que la distribución depende, como la distribución depende de teta y la distribución está evaluada en los XY, que son los miembros de la muestra, entonces esa Q sub X, al fin y al cabo, depende de la muestra y depende del teta. ¿Ya? Y además, mire, su distribución no depende de teta. La distribución solo depende del tamaño de la muestra, ¿sí? Que es el n, y 1, que es una constante. No depende de teta. Un momentico. Buscando un tintico. Bueno, listo. Entonces, muchachos, esa Q sub X definida así, como la suma de menos el logaritmo natural de la F mayúscula, evaluado en los XY teta, esa variable sería una variable aleatoria, sería una variable pivote. Conocemos su distribución, que es gamma, y depende de la muestra y de teta. Y conocemos su distribución, que es gamma, y no depende de teta, por lo tanto podemos usarla como variable pivote. Bien. ¿Qué? Vamos a mirar que es más, hay una versión asterisco, una versión que le llama el autor acá Q asterisco. Bueno, lo que se ha demostrado hasta el momento es que esta variable aleatoria definida así sería una variable pivote, ¿no? Puede usarse como variable pivote para estimar a teta. Bueno, siempre y cuando la función de distribución de la población tenga, me permita aplicar el método. ¿Por qué? O sea, se corre el riesgo de que no se pueda aplicar porque de pronto recuerde que una vez tienes la variable pivote, necesitas encontrar el A y el B. Bueno, ese A y ese B se encuentra a partir de la distribución gamma
los cuantiles de la distribución gamma, pero es posible que de alguna manera ese Q sub X no me permita despejar a teta y entonces no pueda yo encontrar los límites del intervalo, ¿no? Pero por lo menos, porque eso va a depender ya de la forma de la distribución de la población de donde se extraiga la muestra, ¿no? No depende de la complejidad de esa función de distribución. Pero en principio se podría utilizar como variable pivote sin problema. Bien, mire, dos cositas acá. Dice, aquí, dice, la deducción de una variable aleatoria pivote se basó en que esa variable aleatoria, mire que es la distribución de la población evaluada en los XY, que son los elementos de la muestra, tiene distribución uniforme en el intervalo 0,1. Teorema de la transformación integral. Dice, para algunos casos particulares, como el ejemplo que viene ahorita, para algunos casos particulares, por razones expeditivas, por razones de facilidad de las cosas, la variable aleatoria pivote se construye a partir igualmente de este hecho. Es decir, este es un resultado también de probabilidad que no es difícil demostrarlo, que es lo que él está tratando de decirnos aquí. Mire, es una aplicación de ese resultado. Mire, si X tiene distribución uniforme en 0, 1, entonces 1 menos X también tiene distribución uniforme en 0, 1. Eso es lo que él está diciendo ahí. Es decir, que igual yo pude haber desarrollado a la función, a la variable pivote, no en términos de los U sub i igual a f sub x de x y teta, sino que pude haberla desarrollado a partir de U sub i igual a 1 menos f de x en x y teta. Es decir, podría facilitarme las cosas. Es decir, puedo usar cualquiera de las dos y el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Utilizando este hecho, ¿no? Que si tú tienes que X tiene una distribución uniforme en 0, 1, 1 menos X también es uniforme en 0, 1. Bien. Y a mí me gusta más esta versión asterisco de la variable Q sub X, porque mire que es una versión que es parecida a la anterior, solo que ahora, bueno, tiene una pequeña modificación acá, y me gusta porque la distribución de probabilidad es chi cuadrado, con 2n grados de libertad. Me gusta más esta porque es más fácil trabajar con la chi cuadrado que trabajar con la gamma. La gamma de todas maneras tiene dos parámetros. Desde el punto de vista de cálculo es más complicada, aunque bueno, ya con el computador y eso pues ya casi no hay problemas de dificultad de cálculo y esas cosas. Pero a mí me gusta más y le soy sincero, ¿por qué me gusta más? Porque yo siempre he tenido problemas con la gamma, que la gamma le dicen a uno el parámetro de forma y el parámetro de escala, y entonces a mí siempre me confunde eso y no sé cuál de los dos es el parámetro de forma y el parámetro de escala, y para pedirle esas cosas a R tengo que pensarlo un rato y tengo que tirar cuenta y me molesta. Entonces es mejor usar la chi cuadrado que solo tiene un parámetro que son los grados de libertad. Entonces, a mí me encanta esta versión por eso, porque tiene distribución chi cuadrado, que es más conocida, es más trabajable, es menos complicada para encontrar los cuantiles y esas cosas. Bien, mire, ¿qué es lo que dice? Que esta variable aleatoria Q asterisco de X, definida como menos 2
por la suma del logaritmo natural de los f sub x, de x, y, teta, y eso tiene una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Miren, es prácticamente la misma. Nótese que la q sub x es sumatoria de menos logaritmo natural de la f mayúscula en x, y, teta. Mire que la diferencia con esta es que hay un 2 acá. Ese menos puede salir y esto lo puedo escribir como menos sumatoria del logaritmo natural de la f mayúscula de x en x, y, teta. ¿Cierto? Lo único que hago para obtener la q asterisco es multiplicar aquí por 2. Y ahí yo tengo q asterisco. Mejor dicho, la relación es esta. Q asterisco es igual a 2 veces Q. Con la ventaja de que de esa forma tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Vamos a mirarlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a abrir una paginita acá. Entonces, miren. Para construir esa Q sub X partimos de esto, ¿ves? Partimos de, nótese que acá para construir la Q sub X se partió de RI igual a menos logaritmo de los U sub I. Ahora vamos a partir de un R, no sé, RI asterisco igual a menos 2 logaritmos de los U sub I. Recuerde, U sub I igual a F sub X, X, Y, teta. ¿Sí? Eso es. Eso es. O sea, lo único que cambia con relación a todo lo que hicimos anteriormente es que ahora los RI no se están definiendo como menos el logaritmo de los U sub I, sino que se está definiendo como menos 2 logaritmos de los U sub I. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Y entonces, a partir de ahí, lo que vamos a demostrar es que lo que se va a demostrar es que esas RI tienen distribución exponencial de parámetros medios. O sea, esta RI asterisco tiene distribución exponencial de parámetros U medio. Ojo, en el caso anterior tenía distribución exponencial de parámetro 1. Ahora, en esta versión, esos RI tienen distribución exponencial de parámetro U medio. Vamos a ver la misma cosa. Mire, yo parto de la función de distribución de los RI asterisco evaluado en R. Eso es igual a la probabilidad de que RI asterisco sea menor o igual que R por definición de función de distribución. Y eso es igual a la probabilidad, recuerde que los RI asterisco, esa es la probabilidad de que RI asterisco, perdón, ese RI asterisco que es el logaritmo natural, menos, eso es menos 2 veces logaritmo natural de los U sub I. O sea, esto sería aquí la probabilidad de que menos 2 logaritmo natural de los U sub I sea menor o igual a I. Menos 2 logaritmo natural de los U sub I sea menor o igual que R. ¿Sí? Paso ese 2 a dividir para allá
y como es negativo, cambia la desigualdad. O sea que nos queda que esto es igual a la probabilidad de que el logaritmo natural de U sub I sea mayor o igual que menos R sobre 2, ¿no? Al pasar el dividir a menos 2. Y ahora tomo exponencial. Y esto es la probabilidad de, al tomar exponencial a ambos lados, exponencial del logaritmo da U sub I mayor que E a la menos R medios, ¿no? Y esto es igual a 1 menos, como está hacia arriba, lo escribo en términos del complemento. 1 menos la probabilidad de que U sub I sea menor o igual que E a la menos R medios. Listo. Y esto es 1 menos la distribución, aquí es U sub I, la distribución de U sub I evaluado en E a la menos R medios. Pero recuerde que U sub I es una uniforme en 0, 1. Y su función de distribución es el mismo valor donde se está evaluando. O sea, la distribución de la uniforme en 0, 1 es la idéntica. Entonces, esto sería 1 menos a eso, E a la menos R sobre 2. Nótese que aquí que tengo la función de distribución de una exponencial con parámetro, con parámetro un medio. O sea que he demostrado que RI asterisco tiene distribución exponencial de parámetro un medio. Bien, ese es el primer paso. El primer paso. Listo. Ahora, recuerde que la Q sub X, la Q asterisco X, la Q asterisco X es igual a la suma de los RI asterisco. A la suma de los RI asterisco. Bien. Ojo, donde los RI asterisco, ojo con los RI asteriscos, exponenciales de parámetro un medio independientes. Ahora, ¿por qué son independientes? Porque son funciones de los USUI, que a su vez son funciones de los XY, que son independientes porque las XY son los elementos de la muestra aleatoria. Bien, entonces eso es lo que se va a hacer ahora, como vamos a demostrar que esa suma de los RI es una chi cuadrada. Es una chi cuadrado con 2n grados de libertad. Entonces, vamos a ver. Entonces, mire, la función generadora de momento de Q asterisco X evaluada en T es igual a valor esperado, el valor esperado de E a la T por Q X asterisco. ¿Sí? Por definición de función generadora de momento. Y esto es igual a el valor esperado de E a la T que multiplica a la sumatoria. ¿Qué es ese asterisco? Es la sumatoria de los RI asterisco. ¿Sí? Y esto es igual, aquí lo mismo, se aplica lo mismo. Mire, ese es el valor esperado de E a la T por R1 asterisco por bueno, no, me estoy saltando un paso, por E a la T R asterisco 2, punto suspensivo, por T a la R asterisco N. Listo, como las RI son independientes, el valor esperado de ese producto es el producto de los valores esperados. Sé que esto es valor esperado de E a la T R asterisco 1 por valor esperado de E a la T R asterisco 2 por valor esperado de E a la T R asterisco N.
Listo, pero recuerde, los R asterisco son exponenciales de parámetro un medio. La función generadora de momentos, voy a buscarla, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Voy a buscarla aquí, función generadora de momentos de la exponencial. Funciones generadoras de momento. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene la forma. Vamos a ver, a buscarla por aquí. Aquí está. Sí, mire, es esta, a ver. Si X tiene distribución exponencial de parámetro teta, entonces la función generadora de momentos tiene esta forma. A ver, teta sobre teta menos t. ¿Sí? Eso es. Eso es. Entonces, en este caso, como esos RI acabamos de demostrar que son exponenciales de parámetro un medio, entonces esto es la función generadora de momentos de un exponencial de parámetro un medio. Entonces, esto es un medio menos t por un medio menos t. Por. Miércoles. Se me cayó la transmisión. Ya va. Eh, bien, ahí de nuevo, retomamos la transmisión de la tablet. Se cayó otra vez. Parece que se está colapsando la... Ah, mm. Veamos. Se está cayendo, no sé, está lenta la cosa. Es que aquí me está saliendo que la conexión no está muy buena. La conexión a internet está como me salió aquí en el indicador, me salió un signo de interrogación con respecto a la conexión mía. O sea, no tengo una conexión buena. No tengo una conexión buena. Mm, bien, creo que ahí, sí, bien. En cualquier momento se nos cae esto porque la conexión no está muy buena. Mire, aquí y otra vez un medio sobre un medio menos t. Esto es algo que está multiplicado, el producto es de n términos, ¿no? Entonces esto es, como es el mismo término n veces, entonces esto es un medio menos t y esto elevado a la n. ¿Ya?
para que se parezca ahí ya tenemos una chi cuadrado, pero para que se parezca más y lo veas claro, podemos escribirlo así: 1/2 sobre 1/2 menos t elevado a la 2n sobre 2. Y ahí obtuvo, mire la forma que obtuvo: 1/2 sobre 1/2 menos t k sobre 2. Y esa es la función generadora de momentos, donde k es igual a 2n. Esa es la función generadora de momentos de una chi cuadrado con k grados de libertad, es decir, con 2n grados de libertad. Bien, entonces, muchachos, ahí hemos demostrado que esa q asterisco, definida de esa manera como menos 2 veces la suma de los RI, por lo que es lo mismo, esto aquí, mire, menos 2 veces la suma del logaritmo natural de la función de distribución de la población, esa Q asterisco tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad, donde n es el tamaño de la muestra. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo 326. Dice, tengo una población con distribución exponencial. Tengo una población con distribución exponencial. Use el método de la variable pivote general para encontrar una variable pivote que sirva para estimar a teta por intervalo, para hacer una estimación por intervalo de teta. Bien, entonces vamos a abrir una paginita por aquí. Aquí, vamos a abrir una paginita por aquí. Entonces, aquí, muchachos, es donde, mire, lo que dice es esto. Yo tengo X1, X2 hasta XN, una muestra aleatoria de una población con función de densidad de probabilidad f sub x de x teta igual a teta por e a la menos teta x indicadora 0 infinito x, ¿no? Es decir, de una población con distribución 0 infinito x, una población con distribución exponencial. Bien, recuerde que la f mayúscula, como esa es una exponencial, en x, la f mayúscula es 1 menos e a la menos teta x. Esa es la f mayúscula, la distribución de una exponencial. Entonces voy a formar los USUI igual a 1 menos e a la menos teta xi. Y aquí es donde yo les dije que el comentario que hace el autor hace un rato, él dice, mire, esto de aquí. Él dice, también dice, la variable aleatoria pivote se construye a partir de que igualmente 1 menos eso también tiene distribución uniforme en 0, 1. Es decir, que por conveniencia, yo para eliminar el bendito 1S que está ahí, voy a tomar 1 menos F acá. Es decir, que no voy a trabajar con los USUI estos, sino que voy a trabajar con 1 menos USUI que también tiene distribución, recuerden que esto tiene distribución uniforme en 0, 1, ¿no? Y a partir de ahí es que con los logaritmos de esto es que se construye la Q sub X. Pero entonces, para facilidad de las cosas, sabemos que
1 menos USUI, que vendría siendo 1 menos E a la menos teta XY, igual a 1 menos 1 más E a la menos teta XY. Este se va con este, igual a E a la menos teta XY. Eso tiene distribución uniforme 0, 1 también. Esa es la notación que dice allá. Por lo tanto, ya mis USUI los voy a tomar no como los USUI originales, sino como 1 menos USUI, que también tienen distribución uniforme. O sea que mis USUI mis USUI son iguales a menos teta XY. ¿Listo? Y a partir de ahí construyo mi Q asterisco. Recuerden, mi Q asterisco. Vamos a ver entonces. ¿Cómo es que se construye la variable pivote Q asterisco? Mire, la Q asterisco es menos dos veces el logaritmo natural de los USUI, menos dos veces la suma desde igual 1 hasta n del logaritmo natural de esos USUI. Entonces vamos a hacerla. Vamos a ver. Q asterisco. Mi Q asterisco X igual a menos 2 sumatoria de logaritmo natural de nuestros USUI. Bien. Y esto es igual a, recuerde que esto, lo que acabamos de demostrar ahora es que esta Q asterisco es que tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Esta suma va desde igual 1 hasta n. Entonces, mire, esto es menos 2 sumatoria, logaritmo natural de los USUI, pero los USUI lo voy a tomar como exponencial de teta a la x. O sea, es logaritmo natural de e a la menos teta xy. Y esto es igual a menos 2 sumatoria de el logaritmo natural de la exponencial, se va, el logaritmo natural tumba la exponencial y me queda menos teta xy. Y saco ese signo menos para acá y saco el teta y me queda que Q asterisco X es 2 sumatoria 2 teta, perdón, 2 teta sumatoria de los XY. Esto tiene distribución chi cuadrado, 2n grados de libertad. ¿Listo? Entonces, mire, yo les dije en la clase pasada, aquí hay un ejemplo donde él saca una variable, el autor de este libro que estamos siguiendo, saca una variable pivote y esa variable parece sacada de la manga, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió que dos tetas por XY, tomarlo como variable pivote y tal, y hacer los desarrollos? Bueno, es que esa es la variable pivote que resulta por este método de la variable pivote general. Me refiero a este ejemplo, mire, a este ejemplo que está acá. Me refiero a este ejemplo, mire que es el mismo ejemplo. Tengo la exponencial, una población con distribución exponencial, y él me dice, bueno, tomemos esta variable igual a 2 teta xy, y dice, la suma de esos yesui sirve como variable pivote. Claro, mire que es la misma que resulta acá. Cuando tú hagas la suma de los yesui, cuando tú hagas esta suma de los yesui aquí, haz la suma de los yesui y te darás cuenta que es 2 teta suma de los xy, que es la que obtuvimos allá. Esta es la QSU X. Esta es la QSU X que acabamos de encontrar. 2 veces la suma de los xy.
¿Listo? O sea que no es tanto sacado de la manga, sino que ya él sabía que eso es la variable que se obtiene de esa forma, ¿no? Es la variable pivote que se obtiene con este método de la variable pivote general. 2 teta sumatoria de los xy tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Bien, entonces ya esta es la variable pivote. Recuerde que lo que sigue a continuación es encontrar unos valores A y B. Tengo la distribución chi cuadrado. Tengo, la idea es buscar aquí un valor A, buscar aquí un valor B. Aquí tengo Q sub X, de tal manera que aquí en ese sector me quede 1 menos alfa. Como yo les decía, hay muchas formas de escoger a A y a B, mejor dicho, hay infinitas formas de escoger a A y a B. Más adelante vamos a ver que el autor muestra cuál es la escogencia óptima de A y de B para que el intervalo quede lo más corto posible. Por ahora, vamos a usar esta que es la que más se usa y sin tanto complicarnos la vida. Tomamos aquí la mitad de alfa, ¿sí? Y encontramos el valor de A y de B de tal manera que dejemos encerrado ese alfa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo numérico, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un n de 15, digamos, vamos a ponerle un n de 10, un tamaño de muestra 10, y te dicen, no, que construyas intervalos al 95%. ¿Sí? Entonces pregunta, ¿quién es, en este caso, quién es A y quién es B? ¿Sí? ¿Cómo tengo A y cómo tengo a B? Bueno, fácil, mire. Tú le dices a R así, Q, chis Q, le entregas la probabilidad que quieres que quede abajo, le dices, por ejemplo, 0.05 sobre 2, o sea, 0,025 le dices, le entregas a R 0,025 y le entregas los grados de libertad que son 20. Y eso te regresa el valor de A. ¿Sí? Para ese caso, donde el tamaño de muestra sea 20 y el nivel de confianza sea del 95%. Y lo mismo para encontrar a B. Tú le dices Q chis Q, le entregas la probabilidad que quieres que quede hacia abajo, que en este caso sería 1 menos 0,025, porque quiero que me quede la mitad de alfa en la cola superior. O sea, esto aquí sería 0,025 y esto acá sería 0,025. Entonces yo le doy a R la probabilidad que queda hacia abajo, que es precisamente 1 menos 0,025. Listo. Y le entrego los grados de libertad que son 20. Recuerden, 2n. O sea, tengo un tamaño de muestra 10. Los grados de libertad es 2 por n, 20. Y eso me regresa el valor de B. Bien. Una vez, no me alcanzó la hoja. Vamos a abrir otra hojita. Una vez tengo, ya me estoy dando cuenta que cuando abro una hoja nueva, es que se me sale la transmisión. No sé por qué. Mire, una vez tienes el A y el B, te salió otra vez. Una vez tienes el A y el B, entonces recuerda, lo que tenemos es lo siguiente, que la probabilidad,
la probabilidad de que Q sub X esté entre A y B es igual a 1 menos alfa. Bendito Dios. Es igual a 1 menos alfa. B. No va a dejar. Bien, eso igual a 1 menos alfa. Recuerde que ya tenemos a y a B, se encuentran, son dos numeritos que te lo entrega la función QXQ. ¿Sí? Ya los tenemos, son números reales, conocidos ya, no es nuestro problema. Entonces tú haces esto, la probabilidad A menor o igual, ¿qué es Q sub X? Lo acabamos de encontrar acá, es 2X sumatoria de XY. Es 2 teta sumatoria de XY. Menor o igual que B, recuerde, B no es mi problema, ya lo conseguí con R, eso es 1 menos alfa. Y aquí, recuerde que lo que uno hace es aislar a teta. Entonces, para eso lo que hago es que multiplico todo por el inverso de 2 sumatoria de XY. O sea que nos queda A sobre 2 sumatoria de XY menor o igual que teta, menor o igual que B sobre 2 sumatoria de XY. Y eso nos da 1 menos alfa. Y listo, muchachos, mire, el límite inferior de nuestro intervalo, o sea, lo que aquí le estamos llamando, este es nuestra TN1 y esta es nuestra TN2, ¿sí? O sea, TN1 vendría siendo A sobre 2 sumatoria de XY y el TN2 vendría siendo B sobre 2 sumatoria de XY, donde A y B, ya sabes, se consiguen a partir de la distribución, en este caso chi cuadrado con 2n grados de libertad. Bueno, cuando tenga la muestra, hago la suma de la muestra y hago esta cuenta y ahí está ya la estimación por intervalo para ese parámetro teta. Bien, muchachos, aquí, ¿qué sigue aquí a continuación? Bueno, sigue la definición de lo que es lo que es el componente de localización y componente de escala. Mire la definición. ¿Esto para qué? Para dar otras formas de encontrar variables pivotes. Recuerde que estamos en estimación por intervalos y que una forma de encontrar intervalos de confianza es mediante la variable pivote y entonces necesitamos herramientas para, en algún caso en particular, encontrar variables pivote. Entonces, miren lo que dice esta definición. Dice que tengo una familia de densidades, en este caso me están diciendo que, bueno, teta es un vector de RK, o sea, el parámetro es un vector, o sea, tiene varias componentes, tiene K componentes. Dice que esta es una familia de densidades, por ejemplo, tipo familia exponencial, ¿sí? Entonces dice, el componente teta J, el componente teta J, que es una componente
Es una componente del vector de parámetro. Por ejemplo, en el caso normal, mire acá hay enseguida un ejemplito aquí, con el caso normal, que el teta, el parámetro de la distribución normal tiene dos componentes, la media y la varianza. Entonces, por ejemplo, ese teta j podría ser el teta 1 o el teta 2, cualquiera de los dos. Dice, el componente teta j de teta se denomina componente de localización. Componente de localización. Dice, sí y solo si la distribución de x menos el teta j o x más el teta j, según sea el caso, es decir, puede ser restando o puede ser sumando. Si la distribución de esa diferencia no depende de teta j. No depende de teta j. Entonces, mire, aquí está el ejemplo enseguida para entender esa parte. Dice, por ejemplo, si tú tienes que x tiene distribución normal de parámetro mu y sigma cuadrado, entonces, si tú haces a x y le restas mu, eso se puede demostrar sin problema, que tiene una distribución normal de media cero y varianza sigma cuadrado. Nótese que aquí, al restarle mu, la distribución de esa diferencia queda dependiendo solo de sigma cuadrado, no depende del mu. ¿Sí? O sea, nos libramos del mu en la distribución de la diferencia. Entonces, bajo esta definición, este mu sería un parámetro de localización. O sea, el mu es un parámetro, la media de la distribución normal es un parámetro de localización. ¿Por qué? Porque al hacer la diferencia variable menos mu, la distribución de esa diferencia no depende de mu. Eso es lo que es la definición de lo que es un parámetro de localización. Bien. Dice, ¿qué dice acá? Dice, cuando es un solo valor, es decir, cuando el parámetro no es un vector, sino que es un número real, acá, estoy aquí, mire, estoy aquí, cuando el espacio de parámetros subconjunto de los reales, dice que el parámetro teta se denomina parámetro de localización si y solo si la distribución de x menos teta o x más teta, según sea el caso, no depende de teta. Bien. Ahí hay un ejemplo entonces. Hay un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, otra definición es la definición de parámetro de escala. Parámetro de escala. Dice, tengo una familia de densidades. Dice, el componente teta j de teta se denomina componente de escala. Dice, sí, solo si la distribución, bien sea de x sobre teta j o de x por teta j, según sea el caso, no depende de teta j. ¿Ya? Es decir, localización cuando la diferencia no depende o cuando la suma no depende del parámetro. Perdón, cuando la distribución, no tenemos que ser precisos, cuando la distribución de la diferencia o la distribución de la suma de x con teta, x menos teta o x más teta, la distribución de eso no depende del teta j, entonces ese teta j se dice que es un componente de localización. Y ahora, cuando la distribución de x sobre teta j o x por teta j no depende de ese teta j, cuando la distribución no depende de ese teta j, se dice que teta j es un componente de escala. Componente de escala. Ejemplo típico de eso es la distribución exponencial. Ese teta es un parámetro de escala. Veamos por qué. Mire,
van a mostrar que la distribución de X por teta, y no te que están multiplicando, o sea, hay una variable Z que la definen como teta por X. Entonces, lo que va a demostrar el autor aquí es que la distribución de esto no depende de teta. Mire, y empieza con la función de distribución de Z evaluada en Z. Eso es la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z por definición de distribución. Recuerde eso. Y esta es la probabilidad de, mire, Z, ¿qué es? Z es teta X. Z es teta X. Menor o igual que Z. Pasamos el teta a dividir para acá. Recuerde, teta es positivo porque es el parámetro de una exponencial. Eso siempre es positivo. Y nótese que aquí nos queda la distribución. Mire, aquí queda X. La probabilidad de que X sea menor o igual que Z sobre teta. Nótese que esto por definición es la distribución de X evaluada en Z sobre teta. Pero como X es exponencial, eso sería, mire, esto es igual a 1 menos E a la menos teta que multiplica el valor donde se está evaluando que es Z sobre teta. Este se va con este y por eso es que nos queda 1 menos E a la menos Z. Mire que desapareció el teta. Es decir, que esta distribución no depende de teta. Por lo tanto, por definición, eso es lo que me han definido allá, cuando la distribución de ese producto no depende o puede ser del cociente, dependiendo del caso, en este caso es para el producto. Cuando la distribución de ese producto no depende de teta, entonces se dice que teta es un parámetro de escala. Bueno, mire lo que dice acá. ¿Todo eso para qué? Dice, reconocer un parámetro como de escala o parámetro de localización es una vía para identificar una variable pivote. Por consiguiente, si z es un parámetro de escala, según sea el caso, ese cociente, mire, el cociente o el producto sería una variable pivote y también lo es la suma. Por eso, mire lo que está pasando aquí. Mire que aquí nos corrobora eso, vea. Que aquí, mire que aparece aquí teta por sumatoria de los XY. Recuerde que ahí lo que me hace falta es el 2 para que me salga la variable pivote que encontramos en el ejemplo anterior con el caso exponencial. Como teta es un parámetro de escala, entonces esta teta por la sumatoria de XY resulta ser una variable pivote. Solo hay es que cuadrarla para que tenga una distribución conocida y recuerde que lo que hace falta es multiplicarla por un 2 acá para que eso tenga una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Listo. Entonces, cuando yo identifico un parámetro de escala, entonces yo tengo identificado una posible variable pivote que vendría siendo la sumatoria de XY sobre el parámetro de escala o la sumatoria de los XY por el parámetro de escala. Eso es lo que está diciendo ahí. O de manera similar, cuando tengo un parámetro de localización, tengo una potencial variable pivote. Mire, como la sumatoria de los XY menos mu menos teta vendría siendo una variable pivote para teta, o puede ser también la sumatoria de los XY más teta, dependiendo de cómo sea el caso. Bien. Y bueno, aquí hay un teorema que me da, me ayuda a encontrar variables pivotes. Mire, dice que tengo X1, X2, Xn, una muestra aleatoria de una población con función de densidad tal. Nótese que aquí el parámetro es un vector. Dice, tengo unas estadísticas T sub n, T sub 1n y T sub 2n. Dice que son estadísticas basadas en esa muestra aleatoria. Dice, primero, si teta es un parámetro de localización y T sub n es el estimador de máxima verosimilitud para teta,
Entonces, T sub n menos teta, o puede ser la suma, es una variable aleatoria pivote. Miren, chévere, pues aquí me están relacionando con el estimador de máxima verosimilitud. Mire, por ejemplo, en el caso normal, ¿no? Aquí podemos a una aplicación de este teorema en el caso normal. Recuerde que X barra es el estimador de máxima verosimilitud para mu, ¿no? Y acabamos de mostrar allá, por lo menos lo mencioné allá, que mu es un parámetro de localización. Entonces, mire, X barra menos mu resulta ser una variable pivote. ¿Ah? X barra menos mu resulta ser una variable pivote. Recuerde que, bueno, en caso de que sigma sea conocido, ¿no? Recuerde que esto tendría una distribución normal de media cero y varianza sigma cuadrada. O sea que me sirve para, tiene una distribución que no depende del parámetro que se quiere estimar, en este caso el mu. Mire, la parte 2 dice, si θ es un parámetro de escala y si T sub n es el estimador de máxima verosimilitud para θ, entonces T sub n sobre θ, o puede ser el producto θ por T sub n, es una variable aleatoria pivote para θ. ¿No? Es una variable aleatoria pivote para θ. Y por último, me dice, esto es en el caso de que el vector de parámetro tenga dos componentes. Dice, si T1 es componente de localización y T sub 1 es estimador de máxima verosimilitud para θ1, y además θ2 es componente de escala y T2n es estimador de máxima verosimilitud para θ2, entonces mire lo que está T1n menos θ1 sobre T2 es una variable aleatoria pivote para estimar a θ1. Claro, si esta no depende además de los demás componentes de θ que sean conocidos. Bien. Bueno, muchachos. Bien. Bueno, muchachos. Dejamos ahí, ya nos haría falta esta sección. Esta sección que es la sección 3.3, es estimación de promedios bajo normalidad. Esta la vemos la próxima clase. Vamos a pasar lista, a ver cómo... Voy a detener la grabación.